Shalom, shalom, yo soy Mari del Negro de Irure y de verdad un gusto nuevamente estar con ustedes estudiando la parashá de la semana. Esta parashá que vamos a encontrar en el libro de Éxodo, también denominado en parashá Shemot, se refiere a nombres, ¿ok? Pero es interesante lo que vamos a estudiar. Primero quiero decirle que vamos a estudiar de acuerdo a la escalera educativa de mi maestro Rico Cortés y lo vamos a ver desde el punto de vista cultural, histórico, geográfico, pero también de la arqueología bíblica. Así que vamos a primero a empezar diciendo, hablando un poquito de la mentalidad egipcia. Los faraones, considerados seres casi divinos, por lo menos en Egipto, ¿verdad? Una encarnación del dios Horus, hijo de Isis y de Osiris. A partir de la quinta dinastía eran considerados hijos de Ra. Después de su muerte, fíjense qué interesante, después de la muerte de los faraones, ¿verdad? Es que se unían a estos dioses, por ejemplo, a Osiris, y entonces, a partir de entonces, ellos se convertían también en unos dioses, ¿ok? Y desde allí, pues, se le hacía, pues, entonces, un monumento o lo que se le construía, pues, una casa, una habitación a ese nuevo Dios o un templo para ellos, ¿ok? Por eso existen pues las pirámides. En Éxodo 1, capítulo 1, del 6 al 9, dice así. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Wow, aquí ya empezamos viendo que no solamente muere José, todos sus hermanos mueren en Egipto, ¿ok? No solamente su padre Jacob, también José y todos sus hermanos fallecen, ¿verdad? En la tierra de Egipto. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, o sea, no es poquito, mucho. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, o sea, un nuevo faraón que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que todos nosotros. Es decir, entonces, que se levantó un faraón nuevo, o también llamado Paró. El término significa la gran casa o palacio real. Este término fue utilizado en el antiguo Egipto y en la dinastía 18 del Nuevo Reino, la palabra Paró se utilizó como el título que se le daba al rey del antiguo Egipto. Y aquí ya nosotros estamos viendo pues de que faraón es un título dado, ¿verdad? Al que estaba en el trono en ese momento de lo que es Egipto. Bien interesante tener pues estos conceptos pues más claros. Éxodo 1, 6, 9 dice, y murió José, ¿verdad? Y dice que llegó un nuevo rey que no conocía a ese virrey que era José. Ok, ahora pues, mire lo que dice este faraón. Seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él, o sea, el pueblo, ese pueblo, o sea, Israel, también se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Qué interesante. Y esto lo vamos a estudiar desde el contexto cultural, ¿verdad? De John Walton y preguntarnos por qué en realidad el faraón no conocía a José, si ese fue un gran virrey. ¿Y quién era ese faraón? Bueno. El libro de Éxodo no dice cuáles fueron los faraones que tuvieron trato con los israelitas. Y Egipto fue gobernado en ese momento por los hicsos durante aproximadamente 100 años. Cuando los hicsos que fueron expulsados, entonces el faraón recién gobernante, por supuesto que no conocía, ¿verdad? Ni a José, ni conocían a toda su familia, es decir, los hermanos, o sea, todo lo que es todas las 12 tribus, no las conocía. Claro, habían pasado como 100 años, ¿verdad? Para ello, por eso es que muy posiblemente no hayan conocido pues a ninguno de estos, ya habían fallecido.
Pero los hicsos eran procedentes del Oriente Próximo, tenían características similares a los israelitas. Bien interesante. Aquí tienen un mapa de donde los hicsos venían, ¿verdad? Y toda la zona que ellos realmente conquistaron, no solamente la península de Sinaí, sino lo que llaman parte de Egipto, el Bajo Egipto, que es la parte esta del norte, ¿verdad? El Alto Egipto es la parte esta del sur. ¿Y por qué? Bueno, tenían características similares, ¿verdad? A los israelitas. Claro, eran semitas, no se vestían como egipcios, sino más bien se vestían muy parecido a los israelitas. ¿Verdad? Sí eran buenos guerreros, no comían cerdo, pero una gran diferencia, estos eran politeístas, mientras que los israelitas evidentemente eran monoteístas, ¿ok? Pero sí se parecían a los hicsos. Así que vemos en este mapa, pues, todo lo que el reino de los hicsos, ¿verdad? Había conquistado y mandaban en ese momento. Bien importante esta parte del contexto arqueológico que voy a comentar. Este señor es Bietak, es Manfred Bietak, es un arqueólogo bien importante, la máxima autoridad mundial que conoce acerca de los hicsos, y él encontró dentro del delta aquí de Egipto, del río Nilo, el delta, ¿verdad? Esta zona se llamaba Gosén, que actualmente es Avaris. Y esta zona del cuadrado, donde ustedes ven aquí, es donde él encontró se hizo ciertas excavaciones, también denominada este sitio Tel el Badá, en donde se asentaron, hubo un asentamiento que algunos dicen que fueron de los hicsos y otros dicen que fueron de los propios hermanos de Joseph. Y esta es una recreación de esa ciudad donde se han encontrado así como estructuras, edificios como estos de planta, ¿verdad? Que tienen aspecto justamente egipcio, pero que en realidad esto que se han encontrado en estas excavaciones, que lo voy a mostrar nuevamente aquí, ¿ok? En estas excavaciones, pues esto lo llaman ellos la casa de Jacob. Increíblemente, recuerden, en esa casa, en esta que está aquí, se encontraron, acuérdense que habían 12 tribus, 12 hermanos, encontraron en esa casa llamada casa de Jacob, 12 pilares, y además en la parte de atrás encontraron 12 tumbas. Esto se pone interesante, ¿verdad? Bueno, esta casa que les voy a mostrar nuevamente, llamada la casa de Jacob, aquí tenían 12 columnas, 12 pilares, y en la parte de atrás, empezando desde aquí, todo esto, más todo esto, esto y esto eran tumbas, ¿ok? Se cree, no está todavía confirmado, se cree que eran de las 12 tribus. Pero había una especial, esta que está aquí, bien interesante, ¿ok? Que bien grande, por cierto, muy diferente a las otras, en donde se lo voy a enseñar en esta diapositiva, ¿ok? Llamada tumba real. Se cree que es la tumba de Joseph. ¿Por qué? Porque aquí se han encontrado una estatua o resto de esta estatua bien grande. Y en la parte del hombro, esto que está aquí, se lo voy a enseñar más grande, aquí, ¿ok? Tenía como una túnica, ¿ok? De colores. Se cree que esta es la tumba de Joseph. Si usted la ve por dentro, más o menos es aquí, así,
con esta estatua, está recreada por supuesto, y bastante alta, inclusive de 2 metros de altura, y que sería una estatua similar a esta, pero lo único que se encontró es la parte de la cabeza y la del hombro, que es esta que está y les muestro aquí, ¿ok? Interesante, ¿verdad? Bueno, los egipcios y hebreos. Los egipcios nunca consideraron a los hebreos como egipcios, a pesar que estuvieron muchos años allí, ¿ok? Y siempre lo vieron diferente por las costumbres que practicaban, el tipo de semita que tenían como los hicsos. Así que, ¿qué fue lo que atemorizó realmente a este nuevo faraón? Tres cosas. Primero, que estaban creciendo, se estaban multiplicando y tenía miedo a que estos podían unirse a sus enemigos. ¿Cuáles eran los enemigos en ese momento de los egipcios? Bueno, los hicsos, por supuesto, los nubios, los asiáticos y los levantinos, ¿ok? Los asiáticos, en este caso, no solamente se refiere asiático como, por ejemplo, gente proveniente de la China o de la India o de Japón, sino que también se llama asiáticos a aquellas personas que no son egipcios, ¿ok? Eso también es importante entenderlo. Y además de eso, tenemos otra serie de enemigos, ¿verdad? Que en este momento se llamaban los levantinos, que eran los fenicios. Ellos estaban atemorizados que podían dejar el país, es decir, entonces, que era una fuerza trabajadora importante para ellos y no querían que estos hebreos se fueran del país. Entonces se le ocurrió la brillante idea, ¿verdad?, de entonces esclavizarlos. Por lo tanto, los querían retener por razones económicas. De allí vino la matanza de los niños varones por parte de o por lo menos ordenado a las parteras hebreas. Esto es según el comentario de la Biblia de John Walton. En Éxodo 1, del 15 al 17, dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, ¿ve? De las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fua. Fua. Y se les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Si es hija, o sea, si es hembra, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Según el comentario del Humash de Sion Levi, dice que estas parteras, tanto Sifra como Fuá, bueno, esto es nuevamente, como estamos hablando de nombres, mira qué interesante, que estas dos parteras hebreas, una llamada Sifra y la otra llamada Pua, según el comentario del Humash, se reserva ese nombre para Joyabed y Miriam, o sea, Jocabed y Miriam, es decir, la mamá y la hermana de Moshe, según Sotá 11b. Por lo tanto, ellos no solamente se abstuvieron de cometer un genocidio, sino que estaban ayudando a las parturientas, ¿verdad?, a tener sus hijos sanos, ¿verdad? Lo más sanos posible. Así que bien interesante los nombres. En Éxodo 1, del 20 al 22 dice: y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, el Dios prosperó su familia. Entonces el faraón mandó, fíjense ustedes lo que hizo ahora el faraón. Mandó a todo su pueblo, antes eran nada más las parteras hebreas, ¿verdad? Ahora a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo, o sea, todo varón que nazca, y a toda hija preservar la vida. Es decir, que aquí se está interpretando de que no eran solamente los niños, o sea, los varones nacidos, sino incluyendo varones hebreos, pero también niños nacidos egipcios.
Oh, dice el comentario que como habían astrólogos, estaban diciendo que podía venir de una familia hebrea o egipcia, ¿verdad? Un redentor. Ah, pero no se equivocaron en esta vez. Nació justamente Moisés. ¡Wow! Increíble cómo la historia se adapta, ¿verdad? A la Biblia. Ok, pero ¿por qué echarlos al río, al agua? ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente matarlos? Bueno, eso es lo que tenemos que investigar. Para ese momento, el Nilo era considerado un dios. Recuerda que estamos hablando de la mentalidad egipcia. Los dioses del agua eran comunes en la mitología del antiguo Medio Oriente porque tanto el océano, el mar, los ríos, los lagos eran importantes. Miren, según los cananeos, el dios del mar era Yam. Según los egipcios, el dios del Nilo era Hapi, se llamaba Hapi, ¿ok? Según los mesopotámicos, del río Tigris, el dios se llamaba Enki. Es decir, cualquiera de esos, pero cada uno sabía y tenía un dios, el nombre del dios. Simplemente que para ellos, ¿verdad? El río, el agua, el mar o los lagos, ¿verdad? Era o tenía el poder, por decirlo así, de el dios del agua. Bien interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que habían ciertas leyes en el antiguo Medio Oriente en donde se utilizaba, fíjense, escuchen bien, mares o ríos o lagos para realizar juicio divino, cuando no había pruebas, ¿verdad? Con respecto a esa persona. Por ejemplo, de aquí es que nosotros podemos conectar el por qué la tierra fue juzgada por el agua en los días de Noé, o por qué Israel tuvo que pasar por el Mar Rojo, o por qué Satanás es echado en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque tenemos que habían tratados internacionales ahí en el antiguo y cercano Oriente. Entre ellos tenemos pues esto, lo que era el código de Hammurabi. En el código de Hammurabi había, vamos a decir que era un código, ¿verdad? Que unificó las leyes de todos los pueblos alrededor, por decirlo, de Canaán. ¿Ok? Y se guiaban por este código de Hammurabi. Así que una acusación contra una persona, ¿ok? Bien sea por transgresión, por adulterio, robo, idolatría, lo que sea, y no había prueba a esa persona, se le amarraba las manos, se le amarraban los pies y lo echaban al río, a cualquier contenedor de agua. ¿Ok? Lago, mar o río. Y si la persona se ahogaba, pues era culpable. Pero si la persona sobrevivía, pues era inocente. Oh, esa se llama la prueba de presunción de inocencia. En la ley de Hammurabi 132, si resolvía el presunto culpable, sobrevivía, perdón, el presunto culpable, entonces la persona que acusó, ahora es al revés, si esa persona vivía, pues toda la pertenencia pasaban, ¿ok? A ese sobreviviente del agua y al otro es que lo mataban. Wow, tremenda ley. Ok, entonces a los niños por eso se le lanzaban al río Nilo. Si morían, pues para el faraón, para todos los egipcios, pues el dios Hapi los encontró legalmente culpables, entonces podían seguir oprimiéndolos. Nadie se le ocurrió, oye, que los niños, estos pobres recién nacidos, no sabían nadar. A nadie se le ocurrió. Increíble, ¿verdad? Bueno, seguimos con estas cosas tan interesantes. Y es por eso que nuestro More Rico Cordés que dice que la primera plaga fue convertir justamente el río Nilo en sangre para demostrar que el Eterno es el que daba la vida y no la muerte. Ah. ¿Y qué pasó con Moisés? Bueno, dice Éxodo del 1 al 3.
Un varón de la familia de Leví, que es Amram, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, que es Jocabed. La que concibió dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó y de asfalto y brea y la colocó en ella al niño, ¿verdad? Y lo puso en un carrizal, en la cuestión de juncos, ¿verdad? A la orilla del río. ¿Cómo la mamá de Moisés pudo abandonarlo? ¿Realmente creemos que eso fue así? Bueno, abandonar a un hijo. Bueno, fíjense que esto era costumbre también en el antiguo Medio Oriente, no es solamente hoy en día, ¿ok? Que la madre abandona a su hijo en el río para que algún Dios lo rescatara y que alguien lo encontrara o la adoptara porque, o bien porque era pobre, no tenía dinero, estaba enferma, se iba a morir, cualquier causa, pero eso era común también en el antiguo Medio Oriente. Era común colocarlo en una canasta porque no podían mantenerlo, pero tampoco se querían deshacer de ello. ¿Ok? El hecho es que Jocabed dejó a Moisés no significa que se copió de los egipcios, sino que esa era la forma de hacerlo de la época. Además, ella confiaba que el Eterno la iba a auxiliar y de alguna manera se iba a salvar su hijo. ¿Y qué pasó? Bueno, como dice Éxodo, ahora siguiendo del verso 4 al 6, dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse el río y pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, le dijo, de los niños hebreos, este es. Oh, ¿por qué sabía que era hebreo? No sabemos por qué, podemos hacer muchas conjeturas. Era hermoso, bello, era fuerte como todos los niños hebreos de aquella época, o a lo mejor tenía una vestimenta que lo delataba, o a lo mejor simplemente pues tenía que la circuncisión. Así que no es tan difícil elucubrar en este caso y saber que ella sí sabía que era un niño hebreo. Y sigo. La hija de Faraón lo sacó del agua y dijo, de los niños de hebreo es este. Y pagó a una nodriza quien lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. Esta palabra prohijó significa que lo adoptó. Y le puso por nombre Moshe, Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En realidad dice también la historia que fue Miriam, su hermana, que sugirió que la amamantara, pues la misma madre, hasta que fuera pues más grande, podía ser destetado, y ella accedió a esa petición. Así que Moisés fue amamantado por su propia madre, pero fue adoptado por la hija del faraón, un niño adoptado. ¿Por qué el faraón no mató a Moisés cuando lo sacaron del río? Bueno, nuevamente, primero porque fue adoptado legalmente, ¿verdad? Y aunque había un decreto en contra, al salir del agua significaba que el dios del Nilo, o sea, ese dios Hapi que hemos mencionado, encontró a Moisés inocente. Por lo tanto, pudo ser adoptado sin ningún problema por la hija del faraón. Increíble la historia, pero así es. La gente estudiosa, ¿verdad? Dice que la hija de Faraón no sabía hebreo, sino egipcio. ¿Por qué entonces una princesa egipcia le pondría un nombre hebreo? Esto implica pensar etimológicamente por el significado y como estamos pues en esta parashá de nombres, vamos a averiguar un poquito más acerca de el nombre de Moisés. Bien interesante. ¿Por qué? Porque este señor Abraham Ibn Ezra dice en su comentario del nombre de Moisés como erudito hebreo, experto en gramática hebrea, dice que está basado en la etimología, en la raíz de la palabra. Fíjense que el mismo Humash dice, que aquí está, usted lo puede encontrar eh, en ese comentario del verso 10, ¿verdad? Que se le dio a él, a Moisés, un nombre egipcio, no hebreo.
se llamaba Monios, Monios, ¿ok? El cual significa sacado como del agua. Y que Moshe o Moisés para nosotros es un nombre de la traducción hebrea. Interesante. Fíjense que la hija del faraón lo llamó Monios. Luego fue traducido posteriormente como Moisés en la gramática hebrea. Recordemos ciertas cosas, ¿verdad? Y esto es parte de no solamente de la historia, sino también de la parte de la cultura. De todos los dioses, el dios más venerado era el dios Sol. También se llamaba Re, algunos lo llamaban Ra, algunos lo llamaban Amón, Amen, Amón. ¿Ok? Algunas veces lo llamaban Horus. Se le veneraba como el dios creador, wow, y el dador de vida. Increíble. Ahora, este otro erudito bíblico, ¿verdad? Que se llama Nahum Sarna, dice que los nombres personales egipcios se le asignaba un componente divino. Por eso se llama Patmosé, es decir, nace de Pat o Ramosé. Estoy hablando de algunos de los faraones egipcios, ¿ok? Ramosé, que dice nacido de Ra, ¿ok? O Totmosé, lo mismo, nacido de el dios Tot. Y así. También, por ejemplo, Tutankamón, Amón, como dice aquí, Amón, del dios Amón. Y así sucesivamente. Algunos papiros de la época de Ramsés II mencionan que estos funcionarios habíamos funcionarios que se llamaban Mosé. Esto significa que a Moisés en la traducción al hebreo se le quita posiblemente ese componente que le habían puesto de Ra. Es decir, que es probable, según este historiador y erudito bíblico de Nahum, ¿ok? Sarna, él asume que el nombre de Moisés era Ra Mosé, ¿ok? Que luego se le quitó el Ra, ¿verdad? Que sería pues prácticamente el componente divino de los dioses, del dios Ra, y queda simplemente Mosé o Moshe, como se le conoce nosotros como Moisés. Interesante, ¿no? Muchos de los faraones incorporaron el nombre de sus dioses dentro de los suyos propios. Aquí está, Ramsés, atraído de Ra. Amenhotep, Amón, se complace. Tutankamón, imagen del viviente de Amón. Y así sucesivamente. Así que mis hermanos, de Ramosé, el profeta hebreo que tenía un nombre egipcio, pasa a Moisés. En realidad, pasa y significa pues como le había puesto justamente la hija del faraón, pues sacado de las aguas. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, yo espero que hemos visto realmente cómo la parte cultural, la parte histórica, la parte de la arqueología, todos estos factores se conjugan, ¿verdad? Para hacernos entender mejor todo esto del libro, pues, de Éxodo. Espero que esto les haya ayudado un poquito más. Shalom, shalom.